Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. ¿Ya saben qué van a tomar? A mí, tráigame un fresquito de piña tropical. Con gusto. Regresa la reina de las frutas. Volvé a disfrutar de Tropical Piña por tiempo limitado. Tropical, hecho con fruta 100% natural. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. 43229. Bien, saludos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy sábado 26 de septiembre, cómo pasa el tiempo rápido, ¿no? Y bueno, seguimos conversando en este viaje de la innovación. Y hoy un programa especial, con propuestas claras hacia dónde podríamos conducir un nuevo reinicio hacia la economía. Sin lugar a dudas, para obtener un mejor resultado, nuestra nación debe actuar conjuntamente. No podemos seguir trabajando de manera aislada. Y sobre todo con rapidez en la renovación de todos los aspectos sociales y variables económicas que hoy por hoy tienen que cambiar. Desde la educación hasta los contratos sociales y, por qué no decirlo, de las condiciones laborales. Así las cosas. No podemos dejar de lado un efecto, la tecnología, y cómo la tecnología viene a ser un actor, un socio para cada una de las naciones y con poder generar los amortiguadores económicos necesarios de cara al futuro. Existen numerosas razones para apostar hacia esta nueva dirección. No vamos a redundar en lo que ya es conocido, pero sí en aspectos como que la pandemia ya viene causando cientos de miles de muertos en el orbe. Si bien la cifra en nuestro país, algunos que no es tan representativa, al final no puede verse como un número, sino como personas. Y que este número creciente va a ir cada vez en aumento en virtud del comportamiento que tengamos para hacerle frente. Pero aquí necesitamos hablar de aspectos como por ejemplo el cambio climático y ponerlo en el centro. Solo tenemos un planeta y sabemos que el cambio climático podría ser el próximo desastre mundial, con consecuencias todavía aún más dramáticas para la humanidad. Pero ¿quién está cuantificando? ¿Quién está pensando esto? Indudablemente tenemos que buscar acciones claras hacia la descarbonización de la economía en un corto espacio de tiempo que cada vez más se nos agota. Y en función de lo que he venido diciendo, tenemos que poner nuestro pensamiento y comportamiento una vez más en armonía con la naturaleza. Algunas características y razones para motorizar este enfoque de trabajo que estoy proponiendo. En primera instancia, un compromiso para construir conjuntamente y con urgencia los cimientos de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sostenible y resiliente. Pero esto no lo vamos a lograr si no somos capaces de un nuevo contrato social centrado especialmente en la dignidad humana y en el progreso de nuestra sociedad, que éste no quede rezagado. No podemos quedarnos atrás hacia este futuro que cada vez más lo tenemos encima. La crisis sanitaria mundial mostró las rupturas de largo tiempo en nuestra economía y sobre todo especialmente en el tejido social, creando una crisis
que cada vez más el abismo se hace voluminoso. Y aquí, ¿quién está pensando en la creación de empleos dignos y sobre todo significativos? Esto no lo estamos viendo en el corto, mediano ni en el largo plazo. Las discusiones son otras. Para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico y poner a las personas y al planeta en el centro de la estrategia de reactivación económica de nuestro país. Si existiera una lección crítica que aprender de esta crisis, es que necesitamos poner a la naturaleza en el centro de operar de nuestro diario vivir. Simplemente no podemos perder más tiempo. Este momento es un reconocimiento de que esta tragedia humana que vivimos en nuestro país, y no solamente tragedia humana, sino tragedia económica, debería ser una llamada de atención para todos y todas. Enfocarnos en construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias. Esta no será la única en la historia de la humanidad. Vendrán otras. Pero de esto tenemos que sacar el mejor provecho. ¿Y qué decida el cambio climático? Y a muchos otros cambios a los que nos enfrentaremos. Si bien tenemos que pensar en el corto plazo, también tenemos que pensar en el largo plazo. Y algunas cosas que hemos podido observar. Esta pandemia nos ha demostrado la posibilidad de interconectarnos cada vez más. Pero acá tenemos que restablecer o diseñar, partamos de diseñar primero, mejor, un sistema de cooperación nacional que funcione y que sea estructurado a partir de los desafíos de los próximos 10, 20, 30, 40 y 50 años. Y aquí los políticos van a saltar diciendo, es que esto no funciona así, Jack. Pues hay que empezar a hacer las cosas de manera distinta. ¿O acaso no nos damos cuenta que por venir haciendo siempre lo mismo, hoy estamos padeciendo de los necesarios amortiguadores económicos para hacerle frente a esta crisis llamada desempleo, a esta hambre que se tiene en nuestro país? Sin lugar a dudas, el contrato social tiene que estar enmarcado en que se logre seguir honrando la dignidad de cada ser humano. No es el hecho de despedir por despedir. Si no, ¿acaso no veríamos que la afectación social sería mucho mayor? Lo que sí es claro es que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de nuestro sistema, la falta de igualdad de oportunidades y sobre todo la inclusión. Tampoco podemos dar la espalda a esos males llamados discriminación, racismo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder incorporar y asegurarnos de que podamos cumplir con las expectativas de los jóvenes, tanto de hoy como de mañana, en el cual puedan encontrar la facilidad de seguir adhiriéndose a la sociedad. Y esto es por medio del trabajo. Así las cosas, quisiera hacer especial énfasis en los siguientes aspectos. La demanda social de nuevas estrategias para gestionar la situación actual, la política y la gestión tradicional no serán suficientes.
un aumento de la demanda de seguridad en todo el sentido amplio de su palabra, especialmente en términos de sanidad, con un verdadero replanteamiento de los recursos materiales y humanos que se le dedican. Ha sido claro que nuestra capacidad instalada, proyectada, necesita enfocar recursos en materia de educación. La educación no puede quedar rezagada dentro de nuestras prioridades. La política debe enfocarse a conseguir una economía más inclusiva y acciones en el marco para reducir la desigualdad en muchas franjas de la sociedad que cada vez vemos más marcadas en el tiempo. Y aquí viene un tema: el cambio climático, el ambiente. Por ello, la producción tiene que seguir siendo sostenible, respetando todos aquellos aspectos que están enmarcados en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y en el cual Costa Rica es parte. Y un aspecto, para poner la cereza al pastel: políticas enmarcadas en términos de ambiente, en términos sociales y de gobernanza en las empresas. Estas que logren salvaguardar las condiciones ambientales de hoy y no por la desesperación de empezar a producir, volvamos a aquellas prácticas que han venido destruyendo al medio ambiente. Y por ello, hoy hablaremos de un tema: la bioeconomía y cuál es su futuro en nuestra nación. La mayoría de nuestra sociedad está envuelta en la producción de bienes y servicios, con materias primas provenientes de fósiles como el petróleo, por ejemplo. Yo no he escuchado a nadie de estos nuevos mesías que están saliendo en el ambiente hablar sobre la importancia de la bioeconomía. Por consiguiente, estos insumos, aparte de tener un suministro limitado, generan un alto impacto climático. Y es así como la bioeconomía tiene un rol fundamental ante dicha circunstancia. La bioeconomía, ¿qué utiliza? Bueno, materiales renovables provenientes del bosque, del suelo y del mar. Un claro ejemplo: es posible usar el bosque, los cultivos y los microorganismos para las soluciones ecológicas en empresas de alimentos, materiales y energía. Y hoy por hoy ya lo estamos observando, que se viene introduciendo cada vez más en diferentes industrias y sectores. Entonces, quisiera sintetizarla en que es una economía fundamentada en el uso de los biorecursos y la biotecnología. Pero si usted quiere investigar un poco de esto, le sugiero indagar con una serie de escritos a partir de Birner en el 2018, donde expone unos conceptos más amplios y donde enfatiza que la bioeconomía apela a la investigación y la innovación para crear actividad económica hacia un beneficio común. Y algunos beneficios que hemos visto en otras latitudes y los queremos traer para su introducción son nuevos medicamentos y diagnósticos para mejorar la salud humana, cultivos alimentarios de mayor rendimiento, biocombustibles emergentes para reducir la dependencia del petróleo, productos químicos intermedios de base biológica y, por qué no decirlo, de productos basados en la ecotecnología. ¿Cuáles son unas características de la bioeconomía? Y querer darle paso a nuestro invitado de hoy. La bioeconomía, tenemos un audio ahí que se ha introducido. Tal vez si nuestro invitado, antes de presentarlo, pueda poner el micrófono en silencio, por favor. Bien. La bioeconomía
puede ser definida como un enfoque de un campo específico o disciplina de la ciencia. Y algunas particularidades son: es un sector de la economía moderna, representa un método que conlleva el análisis y la programación de la actividad científica y práctica, es decir, tiene su sustentación en el campo de la ciencia. Hola, hola. Y con ello emergen nuevos desarrollos relativos a la agroindustria y a la agricultura. Con esto, hay una integración hacia el concepto del desarrollo sostenible. Bien, por ello hemos querido traer a una persona especialista en el campo de la bioeconomía, con una trayectoria inmejorable. Ha estado con nosotros ya en otros programas, y estoy hablando del candidato doctor, y primeramente lo quisiera presentar como mi amigo, el doctor Óscar Sanabria Garro. Óscar, bienvenido a tu programa Innovus CRC. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Jack. Es como siempre un privilegio para mí poder dirigirme a tu audiencia y a vos especialmente, y a la orden. Gracias, Óscar, por aceptar esta invitación. Óscar, cuando hablamos de bioeconomía, y yo ya quise hacer una síntesis, pero vos acaso sos el experto, el que va a tener el micrófono abierto, ¿cuál es en palabras sencillas, viniendo de vos, qué podemos entender como bioeconomía y cómo esta se viene gestando en nuestro país? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en realidad el término bioeconomía es un término que se ha acuñado recientemente, pero en realidad tiene unas raíces pues comunes, y esencialmente todo parte del entendimiento de lo que son los distintos sistemas de producción que una economía tiene, teniendo como base procesos biológicos de transformación. Entonces se tiene entonces que entender de qué manera es que un sistema de producción interactúa. Un sistema de producción está compuesto esencialmente de tres grandes componentes. Un primer componente que son las entradas al sistema, que hay una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta, como son las ventajas competitivas, las ventajas comparativas que el país tiene en la producción y en las cadenas de suministro de esas entradas. Esas entradas o esos inputs entran a un sistema de transformación donde esencialmente son transformados en bienes y servicios, usualmente altamente encadenados, y básicamente esos sistemas producen una serie de bienes o servicios principales y una cantidad de bienes y servicios derivados del proceso. Hay un entorno en esos sistemas que esencialmente tienen que ver con el tema de la competitividad, como lo dije, pero también tiene que ver con un tema esencialmente ambiental, que permitan una producción sostenible intergeneracionalmente, de manera tal de que los recursos esencialmente continúen produciendo y hayan en los encadenamientos la posibilidad de poder tener eficiencias energéticas y eficiencias desde la perspectiva del reciclaje en los encadenamientos. En los sistemas, en lo que llaman bioeconomía, hay una cantidad impresionante de trabajos y autores, y ahorita pues el surgimiento inclusive hasta de journals especializados en el tema, pero tiene que pensarse desde la perspectiva de siempre sistémica. O sea, es imposible no pensar aisladamente en todo lo que es la bioeconomía, porque hay encadenamientos, hay relaciones
desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva legal, desde la normativa y ahorita a raíz de todo el tema que hemos vivido en este año con la pandemia, el resurgimiento de todo lo que son los distintos análisis de la bioeconomía con énfasis en producción regional, de manera tal de que los esquemas globalistas pues se vean altamente amenazados, altamente desafiados por los temas que nos ocupan y también por la gran huella ambiental que dejan cada uno de ellos. Y entonces eso nos brinda pues oportunidades, desafíos que debemos aprovechar y analizar un poquito más las consecuencias del globalismo. Tenemos casos muy dignos de analizar. Por ejemplo, conversaba con una colega hoy que en el caso de la bioeconomía es interesantísimo ver, por ejemplo, cómo es que se encadena la industria de las aves, de los pollos. Son industrias tremendamente encadenadas, son industrias que entienden muy bien los conceptos de Michael Porter en términos de capacidades y recursos, gente sumamente especializados. Se está ahorita teniendo el caso de la piscicultura. Ambas especies pues son altamente eficientes en los encadenamientos y las especies son altamente eficientes en términos de conversión alimenticia. Mucho de esto también tiene que ver pues con mucho del trabajo que hago no solamente en la UNED, sino también en la Universidad Internacional en la sede de Atenas, pues como director del área de diplomado en sistemas de producción animal. Entonces ahí tenemos un entendimiento pues intenso, es el backbone de la columna vertebral de la carrera, el tema bioeconomía en las distintas fases que tiene, básicamente el entendimiento de las relaciones técnico-biológicas productivas que tienen que ver esencialmente con el entendimiento de los aspectos puramente genéticos, de los aspectos puramente nutricionales, de los aspectos puramente que tienen que ver con todo el tema de sanidad, todo el tema veterinario, luego con el entendimiento de los componentes agronómicos que rigen en todo, sobre todo en la parte nutricional, y de los encadenamientos que se dan, para luego pasar al entendimiento de la gestión bioeconómica de sistemas, que esencialmente tiene que ver mucho con el tema de modelajes y de entendimientos de cada uno de esos componentes, y luego ya los temas esencialmente más sofisticados que tienen que ver con la optimalidad en cada uno de los sistemas para operar a máximo beneficio integral económico ambiental y hoy también por la vía de la minimización de costos en toda la cadena. Sin duda alguna es claro que lo que nos estás diciendo, el hablar de economía hoy es una vía para incentivar el crecimiento en las zonas rurales. Y aquí podríamos estar hablando como una alternativa de reactivación económica. En definitiva, dado que, como bien lo estabas planteando, cuando hablamos de bioeconomía, engloba una serie de sectores y sistemas cimentados en los recursos biológicos. Y aquí está la agricultura, la silvicultura, la pesca, la alimentación, la bioenergía, todo aquello que sea producto de base biológica. Pero acá es un esfuerzo importante, porque aquí es donde entra la innovación. La innovación en el tanto que podamos utilizar esos recursos y esas capacidades que existen en las demografías para transformarlos y con ello generar pequeñas cadenas de valor que puedan interactuar y puedan entrelazarse para ir generando mayores empleos, ¿no? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Costa Rica está debidamente enrumbada hacia esta línea de trabajo? Y si no, ¿qué nos está haciendo falta para llegar ahí? Bueno, yo pienso que desde una perspectiva regional, indudablemente el país tiene un perfil competitivo alto,
principalmente por el sistema, los sistemas educativos que nosotros tenemos por un lado, luego las estructuras sociales por otro, que nos permiten de una u otra forma potenciar un modelo que permite aspirar a clase mundial en cada una de las áreas en las cuales somos muy competitivos. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso que ahorita en este momento conozco más, que es el tema de la producción animal, yo pienso que, y la evidencia sí lo muestra, que los esquemas de competitividad, si se estructuran sobre la base sistémica en cada una de las regiones, pueden ofrecer perfiles competitivos sumamente altos. Y yo creo que el principal, desde la perspectiva de innovación, la perspectiva de innovación tiene que ver esencialmente por los mecanismos de gestión que deben potenciarse a partir de la propiedad de los recursos, y esencialmente en ese sentido los temas de economía social solidaria indudablemente parten de un hecho en el que debemos nosotros estar claros de que la eficiencia y la competitividad tanto de ese tipo de esquemas como los esquemas de propiedad individual o propiedad corporativa tienen que partir de un entendimiento claro de cuál es la propuesta de valor que cada uno de esos grupos tienen como el principal promotor de innovación. O sea, entender esencialmente la razón por la cual alguien nos compra nuestros productos, la razón por la cual nosotros somos tomados en cuenta en una determinada cadena de valor que está encadenada con otros tipos. Entonces, ese entendimiento indudablemente llega a plantear muy bien las razones por las cuales la gente, como lo decía anteriormente, nos compra un bien o nos contrata un servicio. Yo pienso que las distintas regiones del país tienen ventajas competitivas, tanto desde el punto de vista de recursos, tierra, capital, que si bien es cierto es extremadamente escaso y sobre todo costoso en este momento, puede dar pie a circunstancias de competitividad interesantes. En el caso, como les decía, en el caso de la producción animal, y un caso que estoy esencialmente revisando ahorita, de un grupo cooperativo en Guanacaste, hemos estado trabajando muy bien, haciendo un análisis interno del sistema de producción que encierra toda su propuesta bioeconómica como primer paso para entender realmente cuál es la propuesta de valor, y ahí entonces se han identificado a partir de un gran sueño, de una gran aspiración de poder tener una agroindustria totalmente integrada que ofrezca una solución económica sostenible a una parte muy importante de la zona norte de Costa Rica. Entender esencialmente cuáles son los distintos componentes que hay en cada uno de los subsistemas, de manera tal que se puedan identificar, por ejemplo, oportunidades muy valiosas en la producción, por ejemplo, de esquemas forrajeros, de manera tal que las fincas, en vez de ser fincas de 6 meses por efectos del clima, se conviertan en fincas sostenibles de 11, 12 meses, que la dotación de los alimentos expresados, por ejemplo, en costo por kilogramo de materia seca, que es la base principal de alimentación de los bovinos en este caso, sea la más eficiente posible y se puedan tener entonces esquemas muy eficientes de gestión bioeconómica para la producción, en este caso de carne, por un lado, y la derivación de industrias complementarias y que van a la par, que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de lácteos o con la producción de otros esquemas de producción animal de altísimo valor. Entonces, y esos esquemas, en el tanto y en el cuanto sean altamente competitivos, sobre todo que estén fundamentados en la producción con recursos de las comunidades y de los recursos propios en tierra, capital, trabajo,
propios de la región puedan ser muy competitivos de manera tal, en el caso que nos ocupa, de depender cada vez menos de los granos que son importados y cada vez más necesitados para limitar a la producción, a los humanos. Entonces, vemos que hay oportunidades en Costa Rica definitivamente, pero también hay desafíos. Es importante, por ejemplo, ahorita cuando estamos hablando de bioeconomía, analizar, por ejemplo, la situación que están pasando, por ejemplo, en la industria porcina. Entonces hay distorsiones muy grandes en temas de comercio que de una u otra forma atentan contra la posibilidad de despegar o de sostenerse en los sistemas. Entonces, aunque yo soy un creyente apostólico de todo lo que tiene que ver con libre comercio, la configuración de algunos esquemas de tratados de libre comercio indudablemente hacen que de una u otra forma, y a la luz de lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, tengamos que analizarlos y revisarlos un par de veces. Es importante conocer en este tema, pues, cuáles son los distintos esquemas de valor y cuáles son los distintos esquemas de comercialización en cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de las aves, como les decía anteriormente, son esquemas altamente integrados desde la producción de los distintos granos para elaborar concentrados y que involucran el crecimiento y el surgimiento de grandes empresas de concentrados, empresas que hacen alimentos concentrados, que operan a nivel regional, liderados por transnacionales y por multilatinas regionales. Se integran luego para, en este caso de aves, empezar a producir todo el tema de genética, todo el tema de huevo fértil para producir entonces pollos de altísimo valor genético en la producción tanto de huevos como de carne. Y eso entonces tenemos una industria de alimentos encadenada a una industria genética que produce animales de altísima productividad, respetándoles sus derechos y de bienestar, para luego entrar a otra industria encadenada de lo que es esencialmente la producción y el engorde, luego a otra industria que básicamente se dedica al procesamiento y otra industria que se dedica esencialmente a la comercialización, sea en canales propios o sea encadenándose a los negocios detallistas, ¿no? Y eso nos lleva a entender, por ejemplo, cosas como estas. ¿Por qué razón, y eso es lo que hablo con mis estudiantes y con la gente, por qué razón, por ejemplo, un kilogramo de carne de pollo en promedio cuesta entre 2.000 y 2.500 colones el kilo? ¿Y por qué razón un kilogramo de carne bovina cuesta entre 5.000 y 6.000 colones en promedio el kilogramo? ¿Okay? Eso es una pregunta que debemos hacernos nosotros a la hora de analizar un sistema bioeconómico. ¿Por qué razón esas diferencias ya? O sea, ¿por qué razón crees tú que pueden existir esas diferencias en precio por un kilogramo de carne de dos especies? ¿Por qué un kilogramo de pollo vale en promedio, digamos, 2.500 colones y un kilogramo de carne bovina vale en promedio 5.500 colones? Entonces, el entendimiento de las relaciones bioeconómicas en la dotación, por ejemplo, de este bien, sin considerar todavía los aspectos ambientales y otros tipos de circunstancias dentro del sistema, nos lleva a entender cosas como estas, muy sencilla. Una inversión en aves con finalizaciones en engorde, en el orden de las 7 semanas, desde que entra el pollito hasta que sale ya el procesado, 7 semanas. Lo comparamos entonces y vemos cuántas veces una inversión en aves se gira en un año, o sea, se rota en un año. Estamos hablando de que se rota por lo menos unas 5 o 6 veces en un año. O sea, son explotaciones sumamente eficientes, es una gestión bioeconómica muy eficiente. En cambio, para poder tener ese kilogramo de carne necesito alrededor de 36 meses, o casi 40 meses. Entonces, indudablemente eso lleva un análisis y un entendimiento de las relaciones bioeconómicas que requieren básicamente de determinar cuál es el valor que aportan. Entonces, en ese sentido, yo he llegado a considerar que, por ejemplo, en el caso de la carne bovina, en los próximos 30, 40 años,
va a moverse como se movió el negocio del vino, ¿no? A sistemas muy sofisticados donde la gente paga mucho dinero por tener experiencias gastronómicas diferentes con la carne bovina. Entonces son nichos muy interesantes y eso va a llegar entonces a determinar la supervivencia de ese tipo de industria, de ese tipo de segmento por la vía de la especialidad más que por la vía del volumen, como si promete la industria del pollo y la industria sobre todo de los peces, ¿no? Sí, es claro que el potencial es enorme y bueno, en el momento en que está atravesando nuestra economía, lo que estás diciendo lo podría resumir en que es claro la necesidad de estimular cambios en los patrones de producción, ¿no? Y de consumo. Y por esto la bioeconomía provee un marco para lograr estas condiciones. Ahora, hemos visto cómo se viene ligando la bioeconomía con la revolución tecnológica y esta puede ser puesta al servicio del desarrollo de políticas que reanimen la inversión y la orientación hacia la sostenibilidad y la igualdad. Y esto no lo digo yo, sino lo dice un informe de la CEPAL que nos leíamos ayer por la noche de cara a este trabajo de hoy, de cara a este conversatorio, y nos llamó la atención cómo vienen desarrollándose a partir de plataformas emergentes, se vienen habilitando temas en función de la biotecnología, de la nanotecnología y las tecnologías digitales y las convergencias que se dan entre ellas. La bioeconomía también es ratificada como una vía para explotar nuevas oportunidades, ¿no? Y incrementar la agregación de valor a la producción primaria. Acá viene un tema. Hemos hablado mucho en términos de carne, en términos avícolas, pero también quisiera enfocarme en estos otros aspectos en donde se puede alcanzar un uso productivo y sostenible de la biodiversidad a partir del desarrollo de nuevas industrias de base biológica, por ejemplo, orientadas a la producción de biomateriales y bioproductos. Y aquí también podríamos, ¿por qué no hablar de la producción sostenible de energías renovables no convencionales? Por ejemplo, la energía biosolar o la producción de biogás, en otras formas de bioenergía sólida y líquida a partir de desechos. Y aquí convergen dos aspectos primarios. Uno, la economía circular, que torna una importancia trascendental en el tema de la bioeconomía. Y dos, tenemos las necesarias políticas que incentiven el uso de la bioeconomía en nuestro país. Y aquí te lo pregunto contundentemente porque el 7 de agosto nuestro gobierno impulsa la estrategia para el desarrollo de la bioeconomía en nuestro país. Y aquí quisiera decirte, en tu opinión, que claramente es una opinión experta, si el ente rector en esta materia, ¿qué aspectos le podríamos brindar como oportunidades de mejora y que logre concentrar sus estrategias y sus acciones a sacarle el verdadero provecho a esta temática? ¿Nos puedes decir? Bueno, a la hora de hablar de política pública tenemos que hablar entonces de un esquema de análisis totalmente objetivo y totalmente realista y totalmente documentado de la evidencia, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Yo pienso que desde la... Pero ¿qué mayor evidencia, perdona, qué mayor evidencia donde el parque empresarial está concentrado en el gran área metropolitana, que es el 65%? Tenés bueno, eso antes del 6 de marzo, ¿verdad? Antes del 6 de marzo contribuías al PIB en las regiones entre un 3 y un 5%. Tenés un desempleo que sigue en aumento, donde los famosos quintiles siguen cada vez más teniendo una brecha enorme. Tenés un coeficiente de Gini que lo dice por sí mismo y tenés una capacidad de líquida en cuanto a salario y dinero e ingresos familiares, donde cada vez más se va erosionando. Y aquí, así las cosas, ves que mucho desempleo en las zonas y está generando una fractura social importante. En ese marco genérico de aspectos que te acabo de decir, en la construcción de un modelo que nos permita tomar unas avenidas de trabajo y enfocar una política pública,
qué podríamos aprovechar de lo que está sucediendo para sacarle mayor provecho a este tema, porque sin duda tiene un potencial. ¿Qué nos dices? Sí, como te decía, las políticas públicas tienen que fundamentarse en evidencia, así como lo estás mencionando. Lo que he visto en los últimos días, lo que he leído es que más del 60% de la gente que está desempleada en este momento es gente que está en desventaja desde la perspectiva educativa. Como siempre también lo he dicho, el principal recurso nuestro está en el cerebro, está en la capacidad en educación de nuestra gente y de la capacidad que tiene nuestra economía para poder absorberla. Yo creo que cuando estamos hablando de las regiones, indudablemente, si estamos hablando de un tema educativo, de un tema de equidad desde la perspectiva de acceso a la educación, indudablemente hay facturas pendientes. Hay facturas pendientes y tienen que ver, de hecho, con mi experiencia en la UTN y lo que estoy ahorita empezando a ver en la UNED. Veo nosotros que debemos definitivamente, las regiones tienen que empezar tenemos que pensar un poquito, hablando uno de los factores mediadores que pueden ir reflejando la posibilidad de mejora, es esencialmente, pues tenemos que pensar muy bien y pensar en una reforma del sistema educativo a nivel de secundaria, de manera tal de que se pueda tener un recurso humano y una generación de jóvenes saliendo del sistema de secundaria con un perfil lógico, matemático y de lectura totalmente diferente. Es decir, necesitamos que las generaciones por venir lleguen con una preparación suficiente, estoy hablando de las regiones, ¿verdad? Suficientemente sólido para que puedan integrarse, sean a un sistema vocacional, o sea, que no necesariamente tiene que ser universitario. Estuve participando en varios comités respecto a los temas de educación técnica. Es impresionante. Aquí en Costa Rica se ofrecen grados técnicos, creo que recuerdo, creo que eran como 200 grados técnicos, desde diplomados acreditados por SINAES y un nivel universitario como el que tenemos nosotros en la UTN, y algunos otros que bien pues, estructurados y que tienen décadas de estar trabajando, hasta técnicos que se dan sin menospreciar, qué sé yo, un técnico, una persona que abre una academia en la Avenida Central y ofrece un técnico en 12 meses acerca de cómo poner puntas de pelos en salones de belleza. Está bien, eso es un técnico, que es un técnico, y hay grados técnicos de nivel 1 hasta nivel 5. El caso, por ejemplo, de agricultura, un nivel 1 es una persona que entiende de algunas cosas respecto a la aplicación de insumos, de manejo de herbicidas, de buenas prácticas en el manejo de los agroquímicos, y ahí va avanzando hasta llegar a una persona que ya tiene un conocimiento acerca de los distintos esquemas de química a la hora de entender de nutrición animal o de fertilización de suelo. O sea, es un esquema diferente. Pero volviendo a la pregunta tuya, te decía que la principal reforma que nosotros debemos impulsar es una mayor competitividad a nivel de la educación secundaria. Esa competitividad esencialmente tiene que ver con la calidad de la materia prima que nosotros vamos a incorporar dentro de los esquemas de educación vocacional, que es una generación de ingreso y de riqueza relativamente rápida para las familias y los muchachos. También nos permite poder incorporar algunos otros esquemas de educación no vocacional, pero educación específica. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer esquemas de certificación en ciertos procesos sobre la base, por ejemplo, del INAH, que le permite a la gente poder rápidamente ejercer, qué sé yo, un técnico o una certificación de 3 o 4 cursos sobre, por ejemplo,
manejo de esquemas de soldadura para el aprovechamiento o la generación de esquemas de bioenergía. Por ejemplo, una persona que se dedique a manejar todos los esquemas técnicos para, por ejemplo, hacer torres eólicas, por ejemplo, para hacer esquemas en biodigestores, por ejemplo, entender la manera mediante la cual debe manejarse el biogás para filtrarlo, para poder entonces producir energía a partir del metano y poder derivar entonces otros esquemas de aprovechamientos. En fin, no necesariamente tienen que ser esquemas universitarios de grado, o sea, y eso se ha venido hablando muchísimo. Me inspira montones la experiencia alemana, probablemente pues estamos hablando de tope de línea del mundo, ¿no? Pero yo comparo, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, cuando yo veo esos esquemas educativos europeos y los comparo con todo respeto, por ejemplo, con el norteamericano. O sea, básicamente, lo poco vocacional que tienen es en lo que se llama community college, muy similares a lo que los colegios universitarios nuestros, pero de ahí en adelante se pasan 4 o 5 años y luego ya entran a la educación superior y van hasta llegar a sus BS o másters, ¿verdad? Pero estamos hablando de 12, 13 años. Entonces, en realidad es un esfuerzo muy diluido. Volviendo a tu pregunta, esos temas de bioeconomía parten definitivamente de la dotación correcta de recursos humanos. Entonces, los aspectos de política pública tienen que concentrarse en la inversión correcta, al costo correcto de fomentar esos recursos humanos. En este momento, las pruebas PISA dicen muchas cosas, Jack, dicen muchas cosas acerca de las deficiencias que nosotros tenemos a la hora de estar con la materia prima que la productividad necesita a nivel de bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros tenemos, mira la desventaja que va creciendo y si estamos hablando de que la gente desempleada es la gente que tiene mayor desventaja educativa, estamos hablando de que si por año salen, vuelto una cifra, 100,000 jóvenes entre 17 y 20 años, a ver qué es de la vida de ellos. La única oportunidad que esos jóvenes, posiblemente la única oportunidad que la mayoría de esos jóvenes tengan, Jack, va a ser la posibilidad de educarse para producir y meterse en un sistema de gestión bioeconómica que los haga crecer en la industria y volver a todo el mundo competitivo y generar una generación de riqueza pareja. Si de esos jóvenes únicamente alrededor de esos 100,000 jóvenes, únicamente alrededor de unos 15, 20, tienen acceso a los sistemas universitarios tradicionales de examen de admisión, de formalidad, de atender, y a partir de ahí una deserción impresionante, porque los niveles de propedéuticos de las ciencias duras, de las matemáticas, de los cálculos que requiero en esos sistemas, de las químicas de los sistemas, no estoy preparado porque la secundaria no me lo dio, entonces estoy teniendo problemas de deserción y estoy teniendo un problema de frustración. Ese muchacho entra, es reprobado, sale y básicamente tiene poquísimas oportunidades. De ahí entra otro poco a Lina, pero estamos teniendo, Jack, una cantidad impresionante de por lo menos unos 50,000 al año que no tienen oportunidad en ningún lado. O sea, son jóvenes que no tienen ningún tipo de herramienta, no tienen ningún tipo de competitividad que les permita insertarse como el principal insumo de gestión de un sistema bioeconómico. Claro, pero ahí eso entonces, los esfuerzos entre lo que planteaba un modelo de innovación, de cooperación entre la industria, la academia y el gobierno, ¿verdad? Donde se puedan articular esfuerzos y vemos avenidas de trabajo ya avanzadas como lo está haciendo la UTN, la UNED, que se han ido a los territorios, dar conocimiento, generar nuevas capacidades y nuevos recursos y por qué no reconvertirlos. Pero aquí entra también un aspecto de valor necesario que era en su momento planteada como la quinta carrera según el Foro Económico Mundial y hoy en día quizás de repente sea la segunda, y es el tema de
el emprendedurismo. ¿Será esa una de las avenidas donde la economía también permite buscar gente que pueda conseguir trabajo inmediato? Sí, Jack, pero para ser emprendedor, para tener algún tipo de chance de éxito, hay varias condicionantes previas, ¿ok? Indudablemente, la mayoría, el fundamento de la sociedad, el fundamento económico de nuestra sociedad en los últimos 150 años ha venido sobre la base del emprendedurismo. Los pioneros emprendiendo pequeñas parcelas de café, los pioneros emprendiendo pequeñas, o sea, básicamente una economía, un génesis económico nuestro sobre la base agrícola. Luego viene a partir esencialmente de los años 70, 80, ya una reconversión con la integración centroamericana, los años 70, viene esencialmente todo el tema de la industria, y luego viene entonces pues una reforma después de la crisis de los 80s, muy parecida a la actual. Viene toda una reforma y todo un esquema que nos tiene ahorita decisiones muy importantes que se tomaron al principio de los 90s con la administración de José María Figueres, donde se tomaron posiciones muy valientes y muy aguerridas con respecto, por ejemplo, a demostrar que el país tenía la capacidad de crear una planta de Intel, y eso generó algo que la gente no lo valora desde la perspectiva de los encadenamientos que surgieron a raíz de la llegada de Intel aquí en el principio de los 90s, que podría decir fácilmente que es que el sistema ahorita de zonas francas, el sistema de manufactura, el sistema de empleabilidad de muchos de esos jóvenes que te decía que quedaban afuera, en las zonas francas, en el Valle Central, y ahorita pues expandiéndose a las zonas rurales. Entonces, Jack, desde la perspectiva del emprendedurismo, hay mucha tela que cortar. Mucha gente pues en este momento tiene muchas restricciones del sistema financiero. Es muy difícil emprender si uno no tiene algún background, pues algún marco, algo que lo cobije desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva financiera. Son demasiados los riesgos que toman, y te puedo decir que mucha gente que en este momento está sufriendo. Te voy a poner el caso, pero es una situación totalmente circunstancial. Cuando he tenido la oportunidad de tomar un taxi, Uber, y muchas de mis conversaciones con esta gente es: ¿qué hace usted? Cuénteme su vida. O sea, obviamente supervina, ¿verdad? Me dice: no, mire, yo estaba en industria turística, tenía aquí, tenía allá. Mire, yo trabajaba... Como investigador, decís. Sí, pero me interesa mucho conocer cuál es la experiencia de vida, pues porque también a uno le ha tocado duro, pues, un poco, y poder entender y conocer un poco acerca de eso. Pero volviendo a tu planteamiento original con respecto a la posibilidad de competir, es básicamente los temas de recursos humanos. Y yo pienso que en ese sentido la inversión pública que se hace sobre todo en los sistemas de educación postsecundaria en tres esquemas, son altamente de un alto valor para el país, y creo yo que deberían afinarse y potenciarse más, que son los que se basan en educación a distancia, que la pandemia ahorita ha evidenciado que existe, que hay un nicho y que hay la posibilidad de crecer por esa vía a un costo razonable. Luego están los esquemas como los que tiene la UTN, con un crecimiento regional, pues casi toda su actividad está en las regiones. Y indudablemente el INA, ¿verdad? El INA, para poder entonces brindar la oportunidad de conocimiento que permita potenciar todo lo demás, ya, porque si no tenemos conocimiento, ahí es muy difícil poder emplear, o es muy difícil poder potenciar emprendedurismo. En el tema de bioeconomía,
las restricciones son claras porque se requiere de un conocimiento tecnológico, aunque sea primario, aunque sea muy rudimentario, se requiere de un entendimiento que le permita a la gente poder hacer algo. Se necesita, por ejemplo, si estamos hablando de algún tipo de transformación, inclusive, mira, hasta tener un emprendimiento de poder vender alcohol en gel con que sea fluorescente. Un estudiante mío de la UNED me llegó con una idea buenísima, al final no sé por qué no se dio. Dice, mire, tengo una idea. Ya estamos terminando. Esa es la campana que nos toca. Vayamos concluyendo. Me decía el estudiante, ¿por qué no creamos un alcohol en gel que si está funcionando bien se pone en color, y cuando se le vence la efectividad al alcohol se pone de otro color? Entonces, para llegar a eso se ocupa conocimiento. Entonces, Jack, creo yo que la piedra principal, los requerimientos necesarios para que la bioeconomía pueda tener un rol preponderante en todo, tiene que ver con la gestión del conocimiento y el potenciar el conocimiento de las personas en el país. A partir de ahí parte todo. O sea, si no tenemos una reforma integral del sistema educativo costarricense, no vamos a llegar muy lejos. Esa es mi conclusión. Agradecerte, Oscar, por siempre la disposición de participar con nosotros. Y yo quisiera complementar con algo, ya porque mi jefe en controles me está diciendo, ya tenemos que darle el espacio al otro compañero productor. Yo quisiera agregar algo importante. Si bien el conocimiento es fundamental, pero enmarcado para fomentar la innovación. Y que ello nos permita siempre fomentar un crecimiento y sobre todo un conocimiento exponencial. Y aquí es donde la adopción exitosa, la de bioeconomía, como bien claramente lo hemos conversado en este rato, requiere un discurso social sobre las formas en cómo la sociedad puede reconciliar su crecimiento económico y de sostenibilidad. Y aquí es donde se necesita un nuevo cambio de mentalidad. Gracias, Oscar. Gracias a todos por acompañarnos en su programa Innovus CRC, y seguimos impulsando la innovación con vías concretas para la reactivación económica. Hasta la próxima. Hasta luego. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.